Esto es Foto Hobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Foto Hobby. Soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca del tercer y último elemento del triángulo de la exposición, el ISO. La palabra ISO en realidad son las iniciales de la International Organization for Standardization, que como su nombre lo indica es una organización encargada de estandarizar diferentes procesos de la vida. Sin embargo, en fotografía cuando hablamos de ISO, nos referimos en realidad a un determinado setting en la cámara que nos permite hacer que el sensor sea más sensible y con ello pueda hacer una fotografía con menor luz o en condiciones de poca luz. Conceptualmente, el sensor de una cámara está compuesto por una serie de celdas fotosensibles microscópicas que las podemos ver como si fueran pocitos o vasitos microscópicos cuya función es recoger luz. Al subir el ISO y con ello hacer más sensible el sensor, es como si esos vasitos se hicieran menos hondos, es decir, más chiquitos, y con ello se llenaran más rápido de luz. Por ende, al subir el ISO, hacemos que el sensor trabaje con menos luz, es decir, que exponga correctamente con una menor cantidad de luz. Ahora, evidentemente, como te digo, esta es la explicación conceptual y realmente basta con esto para entender el ISO y sacarle provecho. Sin embargo, si te interesa ya la parte física de cómo un sensor convierte fotones de luz en electrones, te voy a dejar en la descripción del episodio un par de referencias por si es de tu interés. Ahora, el ISO es una escala y al igual que pasaba con el diafragma o con el obturador, también tiene diferentes pasos, dobles o mitades. Así que si empezamos a partir de 100, ISO 100, el siguiente paso es el doble, es decir, ISO 200. El siguiente 400, 800, 1600, 3200, 6400 y así. De nuevo, igual que con el obturador o el diafragma, estamos hablando de pasos de luz, por lo que al duplicar, por ejemplo, al movernos de 100 a 200, estamos haciendo al sensor el doble de sensible, por lo que puede trabajar solo con la mitad de luz. Y al movernos hacia abajo, por ejemplo, de ISO 400 a 200, hacemos al sensor la mitad de sensible, por lo que necesita el doble de luz, como lo quieras ver. Pero sigue la misma lógica de pasos en dobles y mitades. Y de igual forma que pasaba con los otros dos factores, también hay tercios de paso, es decir, no nos movemos de una unidad a otra de manera directa. Por ejemplo, de ISO 400 a 800 va a haber tercios. Ahora, como te digo, la consecuencia de subir el ISO es que hacemos a nuestro sensor más sensible a la luz, por lo que le permite trabajar con menos luz. Sin embargo, esta es la única consecuencia, es decir, no tiene un uso creativo, a diferencia del obturador al congelar o barrer el movimiento o la apertura del diafragma al darnos mayor o menor profundidad de campo, por lo que el subir el ISO no tiene ningún efecto creativo. Sin embargo, sí tiene un penalty. Conforme subimos el ISO, poco a poco empiezan a aparecer en la fotografía una especie como de polvo en el ambiente que llamamos ruido, y este ruido poco a poco lo que hace es que afecta la calidad de la imagen, restándole nitidez. Estos como granitos o puntitos aparecen random en la fotografía y llega un punto en el cual debido a este ruido ya ni siquiera se nota lo que estás fotografiando. Como te digo, afecta mucho la calidad de la imagen. Por esta razón, un fotógrafo únicamente usa el ISO como un comodín, es decir, como un último recurso. Por ejemplo, digamos que estás en el interior de una casa y vas a fotografiar a tu familia, entonces los colocas, digamos, en hileras. Hay poca iluminación y por lo mismo, debido a que son varias personas en hileras, vas a buscar una profundidad de campo amplia, es decir, vas a cerrar tu diafragma, va a pasar poca luz. Y al mismo tiempo quieres congelarlos para que no salgan movidos, así que vas a usar una velocidad de obturación rápida, es decir, va a pasar poca luz durante poco tiempo. Y además tienes una mala iluminación, pues en este caso es cuando subes el ISO, es decir, como último recurso, cuando de la combinación de los otros dos factores, obturación
y apertura de diafragma no te da la suficiente luz para hacer una fotografía correctamente expuesta, es solo cuando trepas el ISO. Ahora, si bien es cierto que las cámaras actuales, sobre todo las mirrorless, ya tienen un muy buen manejo del ruido a ISOs altos, todas tienen límites y es cuestión de que tú con tu propia cámara pruebes fotografiar con diferentes ISOs para que descubras, digamos, tus niveles tolerables de ruido. Sin embargo, debes de tomar en cuenta que el mejor rendimiento de tu cámara va a ser a ISOs bajos. De hecho, las cámaras suelen indicarte lo que se conoce como el ISO base, que es el ISO en el cual tu sensor va a dar su mejor rendimiento, que coincide con ISOs muy bajos, típicamente ISO 100. Por lo mismo, como te digo, la regla es que un fotógrafo mantenga su ISO en el ISO base, por ejemplo ISO 100, y únicamente lo suba cuando, como te digo, de la combinación de la apertura del diafragma y la velocidad de obturación no consigue la suficiente luz para exponer correctamente. Solo en esos casos es cuando sube el ISO, pero en general lo mantiene en el ISO base, que te digo es el ISO 100 generalmente. Ahora unas consideraciones. El ruido en una fotografía es posible disminuirlo o matizarlo en edición, por ejemplo con Lightroom o programas similares. Así que a pesar de que tengas una foto más o menos ruidosa, como te digo, la puedes rescatar bastante en edición. Por esta razón, no le tengas miedo a subir el ISO. Lo importante es obtener la fotografía. Así que cuando la profundidad de campo y la velocidad de obturación que tú estás buscando no te den para obtener una adecuada exposición, es ahí cuando subes tu ISO. En cualquier otra situación, como te digo, manténlo en el ISO base. Y por otro lado, también hay que considerar que el manejo del ruido que tenga un sensor depende del tamaño físico que tengan estas celdas fotosensibles microscópicas de las que te hablé. Por tanto, los sensores más grandes, físicamente más grandes, son menos ruidosos que los sensores más chicos. Por ende, una cámara full frame es menos ruidosa que una APS-C y una APS-C menos ruidosa que una 4/3. Y por la misma razón también, entre más megapíxeles tenga un sensor, dado un mismo tamaño, va a ser más ruidoso que uno con menos megapíxeles. Por ejemplo, una cámara full frame de 48 megapíxeles va a ser más ruidosa que una cámara full frame de 24, porque al tener que acomodar el doble de megapíxeles en el mismo tamaño, cada una de estas celdas fotosensibles va a ser físicamente más chiquita. Esa es la razón. Y realmente no hay mucho más que decir acerca del ISO. Así que una vez que ya entendemos cómo funciona la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y el ISO, podemos entender su integración en el triángulo de la exposición. Jugar con estos tres parámetros nos ayuda a obtener una correcta exposición. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es esa correcta exposición, esa cantidad de luz que nos está pidiendo el sensor? Pues las cámaras tienen un sensor que se llama fotómetro y cuando tú apuntas tu cámara hacia cualquier parte, este sensor lo que hace es medir la luz que le llega, que le va a llegar al sensor y determina, oye, estoy recibiendo mucha luz, corta luz, o estoy recibiendo muy poca luz, súbeme luz. Cabe mencionar que este sensor no ve arbolitos, ni personas, ni paisajes, simplemente ve luminosidad y con base en eso determina la cantidad de luz que necesita el sensor para exponer y esta información se la transmite al fotógrafo a través de una especie de reglita que se llama exposímetro. El exposímetro, como te digo, es una especie de reglita que ves cuando pones tu ojo en el viewfinder o en la pantalla trasera de tu cámara y esta reglita tiene un 0 en medio, unas escalas con unas rayitas más chiquitas y otras más grandes, un más hacia un lado y un menos hacia el otro y un indicador. Ahora, cada una de estas rayitas, las chiquitas indican tercios de paso y las más grandes pasos completos. El más indica sobreexposición, el menos subexposición y el punto en el cual se encuentra el indicador te señala cuántos tercios o pasos completos se encuentra subexpuesta o sobreexpuesta una imagen. El objetivo es llevar el indicador al 0 y ¿cómo haces eso? Pues en función de cuántos pasos o tercios de paso esté sub o sobreexpuesta la escena a la cual estás apuntando tu cámara, justamente jugando con la apertura del diafragma, con la velocidad de obturación o con el ISO, o con 2 o con los 3, vas a cortar luz o le vas a dar más luz para llevar ese indicador al 0 y en ese punto es cuando le estás dando la cantidad de luz que te está pidiendo tu sensor.
Así que, por ejemplo, si la cámara te dice que la escena que vas a tomar está sobreexpuesta a un paso, es decir, tienes que cortar luz, puedes decidir cortarlo con el diafragma o con el obturador o con el ISO, o repartir 1/3 de paso por cada uno y así le cortas un paso completo. O si te dice que está subexpuesta a 2 pasos, pues puedes dividir, digamos, esos 6/3 de paso o 2 pasos completos entre cualquiera de los 3 factores, siempre y cuando tomando en cuenta que lo importante va a ser la profundidad de campo que tú necesites, la velocidad de obturación que tú necesites, y a partir de ahí puedes jugar con el ISO. Ahora, en este punto es muy importante tener en cuenta una cosa. En fotografía, el objetivo importante no es exponer correctamente, sino transmitir el mensaje que tienes en mente, que tu creatividad te dicta. Recordemos que la fotografía es un medio de expresión visual. Por tanto, con estas herramientas como la profundidad de campo o barrer y congelar, entre muchas otras, un fotógrafo las usa como el medio para expresarse emocionalmente, artísticamente, documentalmente o en fin, lo que sea que esté buscando. Pero lo importante es precisamente eso: comunicar el mensaje visual que tiene en mente el fotógrafo, no exponer correctamente, no llevar a cero el indicador. Ahora, evidentemente que expresarnos visualmente es una cuestión de práctica, de mucha experiencia, de estudio, de desarrollar un ojo fotográfico y de adquirir cultura visual. Y en sí eso es aprender fotografía, no aprender a apretar botones y abrir o cerrar diafragmas, sino más bien entender que la fotografía es un lenguaje visual y que podemos hacer uso de una serie de herramientas precisamente para expresarnos visualmente. Aprender a utilizar esas herramientas y el significado visual que tienen es lo que va a permitir que nuestro trabajo fotográfico cobre relevancia. Ahora, evidentemente que yo estoy en ese camino y evidentemente que esto excede por completo el objetivo de este humilde episodio. Y finalmente te reitero que esto de llevar a cero el exposímetro, esto es, de exponer correctamente o de darle al sensor la luz que te está pidiendo, es solo una guía, es un punto de partida, pero no está escrito sobre piedra. De hecho, hay algunos estilos fotográficos, estilos visuales, en los que el fotógrafo abiertamente subexpone sus fotografías. Por ejemplo, en esta estética dark, digamos, precisamente para transmitir esta atmósfera más oscura, lo que se busca es subexponer un poco las escenas. O, por ejemplo, hay ciertas técnicas que exigen que sobreexpongas, por ejemplo, el derechear el histograma. En fin, el punto es que esto de llevar a cero, simplemente, como te digo, es un punto de partida, pero no te obsesiones con ello, ni significa que si no lo haces está mal. Ya te digo, si vas empezando, úsalo como una guía inicial, va a estar bien si lo haces, pero en cuanto adquieras cultura visual y mejores fotográficamente, te vas a dar cuenta de que simplemente es una simple medida. Y con esto concluye esta breve explicación acerca del triángulo de la exposición, y en los siguientes episodios continuaremos platicando acerca de algunos otros settings básicos de la cámara. Así concluye un episodio más de Foto Hobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto_vchicazst. Nos escuchamos.